Hola, por aquí su profesor Alberto Medrano. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre lo que son los rectificadores controlados de silicio, es la traducción de SCR, que es parte del tema 1 de dispositivos electrónicos que aún estamos cursando. Los SCR es un rectificador controlado de silicio. Es un componente que pertenece a la familia de los tiristores, así como al TRIAC, que es otro componente que vamos a ver más adelante. Hay otro par de componentes que son los DIAC, que son los diodos para corriente alterna, y los SIDAC, que son los diodos de silicio para corriente alterna, que también son parte de la familia de los tiristores, que si ustedes desean pueden investigar al respecto, pero básicamente son componentes autodisparables que conducen la corriente tras haberse superado su tensión de disparo. Es decir, que no contienen un pin de control. Pero bueno, eso es algo que ustedes pueden revisar en otro momento si lo desean. Pero en particular este tema va a hablar sobre el SCR. Entonces continuamos por aquí. El SCR tiene tres conexiones, que es el ánodo, el cátodo y la puerta. Como ven, su símbolo es igual a un diodo semiconductor, a un diodo rectificador, lo cual le va a permitir circular la corriente en un solo sentido. Los SCR se utilizan en aplicaciones electrónicas de potencia, en el área de control, variadores de fase, especialmente control de motores, fuentes de alimentación, líneas de distribución. También es un tipo de interruptor, digamos. Está compuesto por 4 elementos dopados, como se observa en la figura: un compuesto P, compuesto N, compuesto P, en la cual está conectada la puerta, y un compuesto N. Básicamente el SCR es un arreglo de dos transistores BJT, en este caso un transistor de tipo NPN y otro PNP, dispuesto como se ve en la figura. Aquí tenemos el transistor NPN y el otro es el PNP, interconectados, ambos transistores operando en modo de saturación, es decir que van a trabajar como una especie de switches conmutadores. Para que más o menos tengan una referencia, si yo coloco un voltaje de alimentación acá positivo y uno negativo, y estando estos transistores, digamos, abiertos, no va a existir ningún tipo de conducción en lo absoluto. Pero si yo coloco otra diferencia de potencial, que puede ser una referencia externa o una muestra de estas acá, en este transistor NPN, ahora voy a tener una diferencia de potencial entre base y emisor, lo cual ahora me va a hacer que este transistor se comporte como un switch. Automáticamente esto me va a colocar esta referencia de negativo hacia acá, y ahora aquí voy a tener también un voltaje emisor base, pero en este transistor PNP, que también va a pasar a modo saturación, a conducción. Por lo cual, una vez que se reciba una señal por este transistor, que puede ser una señal muy pequeña, por cierto, en tiempo, pero que sea suficiente para colocar este dispositivo en saturación, que a su vez coloque este otro dispositivo en saturación, ahora la alimentación va a pasar a través de este elemento y ya no es necesario que mantenga yo un pulso. En este caso, el SCR se va a mantener cerrado una vez que se reciba un pulso en su puerta. Y aquí fuera de este arreglo, pues ya llamamos esto puerta, ¿no? Entonces esto lo convierte en un interruptor, pero que solo puede cerrarse. Para que se abra este interruptor se tienen que cumplir ciertas condiciones, que es prácticamente eliminar el paso de corriente eléctrica
de modo tal de que el circuito no se pueda retroalimentar él mismo y mantenerse cerrado. Entonces esta es la cuestión del funcionamiento del SCR. Es básicamente un interruptor que al recibir un pulso se cierra y pues mantiene su ciclo mientras pueda retroalimentarse. Una vez que se elimina la condición, pues se vuelve a abrir. ¿Qué características tienen que tener en consideración? Bueno, que se necesita un voltaje en específico en la puerta, que por lo general es un voltaje muy bajo, que va entre 0.2 hasta 3 voltios dependiendo del tipo de SCR, el número de parte a utilizar. La corriente que se necesita por la puerta también es mínima, y hay otras un par de consideraciones, que es la diferencia de tensión que existe entre los terminales ánodo y cátodo, que bueno, o sea, la fuente de alimentación que alimente todo este sistema tiene que ser mayor a la diferencia de tensión de sus terminales. De lo contrario, él también puede, digamos, soltarse por eso, o que no se tenga la corriente suficiente que mantenga este sistema, que es la corriente de mantenimiento. Si esa corriente no se tiene, pues el sistema no se puede mantener, digamos, cebado, como algunas referencias hablan de cebado también. Entonces todo esto que está aquí, ahora lo resumimos en este símbolo donde tenemos un ánodo, un cátodo y una puerta. Bien, eso es, digamos, referente a esto. Ahora vamos a hablar sobre un número de partes en particular. A mí me gusta referenciar, hacer un poco de teoría y seguidamente ir a un componente comercial a ver cómo se utiliza esto. En este caso tenemos un SCR, un tristor fabricado por Littelfuse, modelo C106M1G. Este SCR tiene 3 pines, como se observa en la figura. Un encapsulado es bastante pequeño para las cargas que puede manejar, el amperaje que puede manejar. Como ven, aquí está bien definido todos sus pines, los pines 1, 2 y 3, y pines 1, 2 y 3, y está bien delimitado. Acá tenemos el pin 1 es el cátodo, el pin 2 es el ánodo y el pin 3 es la puerta, ¿sí? Es decir, que este pin que está aquí es la puerta. Para nosotros poder activar este SCR es necesario que apliquemos una diferencia de potencial de unos 800 milivoltios con una corriente muy bajita de 200 microamperes, lo que lo hace fácil para cualquier electrónica, digamos, de control poder activar este sistema, bien sea de lógica convencional, un microcontrolador, etcétera, que pueda emitir una señal de este tipo, al menos con este valor y esta corriente. Entonces eso fácilmente puede hacer que este dispositivo se cierre de ánodo a cátodo, es decir, desde el pin 2 al pin 1, conduzca la corriente en este sentido. Es decir, que yo puedo aquí efectivamente colocar una carga y colocar una fuente de alimentación que una vez que yo lo controle con la base, yo puedo hacer que este circuito entre en operación. Y estas son las características de este SCR, muy digamos por encima, y la carga que puede manejar. Una vez que esto se cierra, así como le comenté en lo anterior, la única forma de abrir este circuito es que se abra temporalmente el circuito por acá, para que no se pueda retroalimentar por su puerta y vuelva otra vez a abrirse, o que la tensión de alimentación baje lo suficiente, o que la corriente de la carga no sea lo suficiente para mantener el SCR activo. Y aquí habla un poco sobre la diferencia potencial en on state, es decir, cuando está cerrado. Aquí va a existir siempre una diferencia de potencial de 2.2 voltios, 2.2 voltios aquí. Y bueno, eso es lo que les puedo decir para que este SCR entre en funcionamiento. Más detalles, pues entonces sí deben consultar la hoja técnica de datos que todo fabricante también ofrece por los componentes. Otro componente que le quiero hablar aquí al respecto es otro SCR. En el caso del anterior, pues ese costaba unos centavos. Este otro pues cuesta, solo esta pieza puede costar entre 400 a 500 dólares y sigue siendo un SCR.
cuya principal diferencia es que la carga que puede manejar. El anterior soportaba una carga de 4 amperes y este de 2790 amperes, o sea que la diferencia es drástica de la cantidad de corriente que puede manejar uno con respecto al otro, pero las características siguen siendo sus mismos 3 terminales. Por aquí tenemos el cátodo, que es, digamos, este plato que está aquí, es decir, esto. Tenemos el ánodo, que es este, que es, digamos, esta tapa, y los terminales que están acá, donde se toma una referencia del potencial del cátodo, es decir, la misma conexión del cátodo está presente aquí, y esta se utiliza también para retroalimentar la puerta, es decir, para dispararla. Bien, que eso está en los terminales que está acá. Pero como ven, son los mismos 3 terminales. En este caso particular, este SCR necesita por su puerta un voltaje un poco mayor y una corriente para dispararlo también un poco mayor. Por lo general, este tipo de componentes, tanto los SCR, que es la anterior, como este, uno también los logra instalar o configurar con un optoacoplador en el caso que uno quiera aislar las etapas, pero el optoacoplador es un tema que vamos a ver más adelante. La diferencia en contraste más grande, lo que quiero que vean acá, es la diferencia de la carga que puede manejar uno y la carga que puede manejar el otro. Como ven, 4 amperes uno y 2790, casi 3000 amperes otro, y la diferencia de costo pues también es como proporcional al amperaje que manejan, ¿no? Si seguimos por acá, vamos con un ejemplo de una simulación donde he dispuesto un SCR ideal, que es, digamos, el componente principal a estudiar, y aquí he puesto una fuente en AC de 110 voltios, no 110 voltios, es menos, 110 voltios pico, o sea que el voltaje RMS va siendo menos, como 70 y algo, casi 80 en alterna. Se ha dispuesto una frecuencia muy baja, de modo que se logre ver cuando cambie de positivo a negativo. Sin embargo, aquí en la gráfica se ha acelerado la frecuencia a más, de hecho a 60 Hz se ha acelerado aquí en la gráfica. Entonces la velocidad en que está corriendo esto con respecto a la gráfica, vamos a aclarar que no es la misma, ¿no? Aquí se está a una frecuencia muy baja, de modo que el periodo se logre pues percibir. Aquí tenemos una bombilla, que es el elemento, digamos, de carga, que al pasar corriente a través de esta pues enciende, y eso está, digamos, condicionado por el SCR. Pero aquí prácticamente lo que tenemos es una resistencia con un condensador, en la cual prácticamente la señal positiva está activando el gate directamente, por lo cual el LED se va a encender, la bombilla se va a encender solo cuando esté en la parte positiva de la cuestión. Aquí la gráfica, lo que se está graficando es I-load, o sea, no se está graficando el voltaje, se está graficando es la corriente de esta pequeña, digamos, pieza que tenemos acá, que se llama I-load, y también podemos observar el valor nominal de la corriente que pasa tanto en un sentido como en otro, ¿no? En sentido directo o polarizado en directa, pues vemos que la corriente sube a unos valores considerables. De hecho alcanza hasta 4.5 amperes en conducción de la corriente. En la gráfica tal vez aquí hice algunos cambios, no está representando el mismo valor, pero o sea, se ve el contraste de la corriente polarizada en directa y la también polarizada en reversa, que es cuando el voltaje de cátodo es mayor que el de ánodo. O sea, ahí están presentes las dos corrientes, tanto en directa como en reversa, solo que la de reversa es un valor muy pequeño, que está en el orden de por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 7. Es una corriente mínima, que es la que se mantiene cuando está polarizado a la inversa, a la cual podemos considerar que está completamente abierto. Este mismo ejemplo está en otro vídeo que logré conseguir por acá, en la cual se tiene prácticamente el mismo circuito. Tenemos una fuente de alimentación en la cual no están especificando su voltaje, pudiésemos asumir que 110, solo para
estar cómodos con un valor de voltaje, y aquí dice 60 Hz, pero por supuesto no está corriendo 60 Hz, si no, no pudiésemos verlo así. Se ha ralentizado al igual que el anterior, de modo que uno pueda observar el efecto del SCR. Básicamente tenemos el mismo circuito con la misma resistencia, el mismo condensador conectado a la puerta del SCR, que en este caso sí está representado por su par de transistores BJT bipolares, uno NPN y el otro PNP, y se logra ver cómo cuando alcanza la diferencia de potencial positiva, aunado a un retardo, ya que aquí sí se está utilizando un condensador como que más grande que en el anterior, logra la conducción cuando aquí el condensador se logra cargar lo suficiente para activar la base del transistor primero, y después seguidamente activar el segundo, y en adelante pues retroalimentarse por la misma línea de alta tensión. Todos los indicadores que ustedes logran ver acá son de voltaje. Aquí no se está graficando corriente, la corriente se está, digamos, representando con una animación cuando el circuito, digamos, se cierra, se crea ese lazo cerrado a través del SCR, pero todas las gráficas que están acá son de voltaje. Si en alguna parte logran ver que pareciera que fuese cero, en realidad lo que estáis midiendo es la diferencia de potencial del punto respecto a tierra, y cuando pasan a estado de conducción, pues así como el diodo semiconductor que tiene sus compuestos P y N, cuando hay un circuito lazo cerrado y hay una diferencia de potencial, pues aquí también hay una diferencia de potencial. O sea, lo que les quiero decir es que en lo que aparentemente es cero por acá, en realidad es la caída de tensión, que puede ser 0,5, 0,7, dependiendo de la composición de los transistores bipolares, ¿no? Y ese es otro ejemplo. Vamos a otro ejemplo acá, que es más estático, no tiene video. Prácticamente aquí lo que se está colocando es una fuente AC también de 60 Hz. En este caso sí es de 110, porque el voltaje pico, digamos, alcanza casi 150 y algo, parece. Entonces tenemos una fuente de 110 a 60 Hz, porque el periodo acá es prácticamente 16.6667, la inversa de eso es 60 Hz. Y tenemos una fuente acá, tenemos una señal rectangular que está activando la puerta. Esta es una frecuencia de el periodo va desde 50 hasta 10, es decir que son 40 microsegundos. Si sacan la inversa de eso, aquí tenemos una frecuencia de 25 Hz para enviarlo por la puerta. Es una señal discreta de 0 a 5 voltios, y el objetivo de este circuito es cómo se puede ver, graficar la corriente en este circuito en particular. En este caso la gráfica, lo que ven de color verde es R11, que es esto que está aquí. Como ven, es una fuente de alimentación constante de 110 voltios, 60 Hz. Por acá tenemos U1G, que es la señal de reloj conectada a la puerta del SCR, que en este caso es un C106M, como el que vimos muy brevemente en la hoja de datos en diapositivas anteriores, digamos. Y por acá tenemos R12, que es, digamos, la corriente que pasa a través de todo este sistema. Bueno, esta está de color verde, esta está de color azul, y esta está representada de color rojo. Entonces lo que se observa es que tenemos un SCR con una carga de 5 ohmios, una resistencia de 5 ohmios que nos representa la carga, y que al aplicar una señal, en este caso la azul, que es la que vamos a ir recorriendo, a cierto tiempo pues se logra activar, pero como está polarizado a la inversa, la corriente aún se mantiene en cero, que es lo que sucede en este instante desde aquí hasta acá. Sin embargo, aquí la puerta aún se mantiene activa, y ahora la polarización pasa a ser en directa. Ahora va a pasar esta pequeña forma de onda de corriente.
Ojo que la leyenda en X va a depender de la señal que estén intentando leer. Si leen por ejemplo R11 o U1G, los valores que están representados acá se lee en voltios. Pero si van a leer R12, que también está en la misma gráfica, el valor que leen acá es en amperes, ¿no? O sea que hay que tener cuidado ahí. Solo es una nota que quiero decirles con esto, ¿no? Quiere decir que cuando se polariza en directa va a pasar una corriente a través de la resistencia que logra alcanzar incluso unos 30 amperes. Bien, y pasa la forma de onda completa, pero aún con la señal de gate activa, al polarizarlo en inversa, pues ya como es un SCR, solo permite la conducción en un sentido, pues el otro sentido pues no lo va a mostrar. Y aquí se va a mantener la corriente en 0, en 0, en 0 hasta este instante en que el gate vuelve a ser 1, o sea, se vuelve a activar y coincide con la polarización en directa. Va a pasar la forma de onda, esta la va a ignorar porque está en el sentido polarización inversa, y esta la va a dejar pasar. Pero fíjense que aquí la señal de gate se ha cortado a mitad de camino, un poquito menos de mitad de camino. Sin embargo, la corriente pasa completa, toda la forma de onda en directa pasa, y es porque en adelante, sin importar que ya una vez que esté activo, ahora se está retroalimentando internamente directa por la señal de potencia, por lo cual va a conducir hasta que la diferencia de potencial en el SCR no sea lo suficiente, es decir, que baje de 2.2 voltios o que la corriente de mantenimiento ya sea menor de 4 miliamperes, entonces él va a soltar la conducción, y eso sucede en este momento. Y en adelante pues va a permanecer en 0 hasta que llega esta otra señal en la cual le va a dar un poquito de corriente asociado en el momento en que se activó el gate y el instante que se mantiene la polarización en directa. Y aquí acaba este sistema, y como ven ha dado una forma de onda algo tal vez irregular con respecto a la entrada y la salida que se tiene, la corriente que se está midiendo a través de la resistencia. Este es un ejemplo didáctico, esto no es algo que se pueda montar físicamente, y es debido a que el C106M no soporta más de 4 amperes, y aquí como ven está conduciendo 30 amperes. Pero claro, esto es un ambiente de simulación y la simulación aguanta todo, pero este montaje lo hubiesen hecho en físico, pues sencillamente el SCR no lo puede soportar. Si hubiésemos colocado tal vez el otro SCR que soporta casi 3000 amperes, pues sí, no le va a importar pasar 30 amperes, estará más que tranquilo conduciendo esa corriente. Pero en el caso del C106M, con esta carga de 5 ohmios apenas, la cual le demandaría una corriente significativamente grande que está fuera de lo que puede manejar, pues es muy probable que este componente se dañe. Y bueno, eso es todo sobre los ejemplos. Ahora vamos a ver un poco sobre las curvas. Y en este caso quería pararme un poco sobre las curvas del SCR y respecto al mismo componente, porque como pueden observar, vamos a bajar esto de aquí, las curvas de un SCR ideal con las curvas de un SCR comercial pueden variar, y como ven pues varía mucho, sobre todo en el tercer cuadrante donde se está trabajando con polarización inversa, ¿no? En un SCR ideal tenemos una región de bloqueo en directo y una región de bloqueo en reversa. Eso es cuando el gate no está activo, es decir, cuando este circuito está completamente abierto, estamos operando sobre estas regiones de bloqueo. Y ahora cuando se energiza su puerta, o sea, cuando se envía una señal por la puerta, por el gate, pues entonces ya esto entra en modo de on stage, que es es decir, que va a permitir un paso de corriente eléctrica. Respecto a ahora les quiero bueno, vamos a tratar otros temas. Otro tema que les quiero colocar acá con las curvas, aprovechando las curvas, son otras formas de activación del SCR. Disculpen aquí la pausa.
Pero hay otras formas de activar los SSR que no necesariamente sean enviando una señal por su puerta. Hay una región de bloqueo que si se logra saturar, este pasa de una vez a on stage. Eso quiere decir que si un SSR que está hecho para trabajar, por ejemplo el C106M, que está hecho para trabajar a 600 voltios, digamos que es esta zona, si ustedes saturan este componente y colocan una tensión de entrada, por ejemplo de 700, 800, habría que leer la hoja de datos completa a ver con cuál voltaje se supera esa barrera, sin necesidad de aplicar ninguna señal en gate, con 800 voltios digamos, por ejemplo, también se puede colocar el SSR en modo conducción, y esta es una forma digamos extraña de activar un SSR. Eso es como para darles a ustedes una referencia de que no solo por el gate también se puede activar. En este caso de este SSR, incluso si se polariza a la inversa y se logra alcanzar la barrera de bloqueo, también entra en on stage, aún polarizándolo a la inversa, ¿no? O sea, si superan esa barrera. Esa barrera, por supuesto, para este componente es más de 600 voltios. Hay otra forma extraña de activar un SSR en la cual no se necesita una señal de gate, que es la segunda forma extraña que le quiero mostrar, que es activándolo por temperatura. Para eso sí hay que ir un momento a la hoja de datos. Vamos a ver esta es la hoja de datos de ese número de parte, y como pueden observar acá en estas gráficas, lo que es el comportamiento de este componente respecto a la temperatura, ¿no? Vemos temperatura, temperatura, temperatura y temperatura. Y si ustedes logran observar tanto por el lado izquierdo el voltaje de puerta con la corriente de puerta necesaria, es un valor que cambia constantemente en función de la temperatura en la que estén las juntas de los componentes de este semiconductor. Es decir, que a una temperatura digamos ambiente de 20 grados pues se necesita 0.6 algo voltios o una corriente de 10, un poco más de 10 miliamperes para 10 microamperes para dispararlo. Y en el lado de la corriente igual pasa con la corriente de mantenimiento y con la corriente de disparo. ¿Qué quiero decirles con esto? Que en función de la temperatura a la cual esté el elemento, los requerimientos para dispararlo cambian. Y es tanto así que hay algunos SSR, tal vez no precisamente pero algunos SSR se logran incluso activar o pasar a on stage únicamente por la temperatura en la que están expuestos. Es decir, a medida que sube la temperatura se necesita menos voltaje y menos corriente para pasar ese componente a on stage. Entonces una segunda forma digamos extraña de activar esto sin ninguna señal de puerta es que se logre alcanzar una temperatura sobre el elemento que automáticamente lo pase a on stage, es decir, al estado de continuidad. Y esta es la segunda forma extraña de activar esto. Y un ejemplo muy simpático de tal vez es utilizar un SSR como un sistema de alarma alternativo. Vamos a imaginarnos que estamos en un reactor nuclear y que necesitamos colocar un sistema de advertencia cuando la temperatura del reactor alcanza cierto valor. Entonces ustedes pueden colocar un SSR que a su vez tenga conectado un buzzer, un sistema de sonido fuerte que esté conectado directamente a su fuente de alimentación, y por aquí está tierra, y aquí no coloquemos absolutamente nada. Entonces, ¿qué sucede? Si este SSR al alcanzar cierta temperatura pasa a un stage, él de una vez va a activar el sonido, y es un sistema de alarma bastante digamos primitivo a nivel de componentes, donde la única forma de anular esto sería ya cortando el suministro eléctrico hacia el SSR. Entonces esta es una aplicación práctica de una activación digamos no muy convencional de un SSR,
que pudiese ser activarlo por temperatura. Bien, colocarlo en su condición on stage por temperatura. Y bueno, eso es todo lo que tengo sobre los SCR. Cualquier cosa me pueden comunicar, correo o teléfono, vía Telegram, enviar solo mensajes de texto, no enviar notas de audio, por favor. Y bueno, ya vamos con otro tema, ya enseguida les publico el siguiente video.